Las mujeres y los hombres del planeta nacemos y existimos cobijados por los derechos humanos, ese conjunto de normas que garantizan la protección de nuestras garantías fundamentales sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, el derecho a no estar sometido a esclavitud o a torturas, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, el derecho al libre desarrollo de la sexualidad, el derecho a la educación y al trabajo, entre muchos otros, entre los que se encuentra el derecho a la libertad de cultos. El derecho a la libertad de culto o libertad religiosa se refiere a la opción que cada ser humano tiene de elegir libremente su religión o su sistema de creencias, de no elegir ninguno o de no creer o validar la existencia de un Dios, y ejercer esa posición públicamente sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de cambiarla a la fuerza. Las corporaciones religiosas aprovechan la inviolabilidad de ese derecho humano para conglomerar a su favor la mayor cantidad posible de feligresía y dice usar sus aportes económicos para construir y mantener sus sedes, solventar su nómina y supuestamente patrocinar en especie y obras todo tipo de ayudas a la gente más vulnerable del mundo. Y aunque los líderes de muchas sectas no esconden la vida de mafiosos que se dan con esos aportes que recogen a cambio de condicionar a sus seguidores a creer que la recompensa viene después de la muerte, no hay nada ilegal en ese comportamiento. Y además, por ley, sus activos fijos y líquidos no pueden ser escrutados por las entidades estatales. Las iglesias de toda índole están privilegiadas con exenciones de impuestos al ser consideradas por los gobiernos como entidades sin ánimo de lucro con carácter social. Y por supuesto, los gobiernos no deben meter sus narices en sus finanzas porque eso violaría el pacto digno y necesario de separar iglesia y Estado. El problema es que esto es un ejercicio de doble vía. El gobierno no se mete en la iglesia y la iglesia no se mete en el gobierno. Eso, lastimosamente, lo están irrespetando las iglesias en América. Desde el púlpito respaldan y promueven a candidatos de elección popular según les convengan sus promesas y pactos, desvirtúan y atacan a aspirantes adversarios que no cumplan con sus parámetros particulares, condicionan el voto de su feligresía al beneplácito o desagrado de su hipótesis de Dios, impactan la ya frágil psique del adoctrinado al punto de hacerle sentir que si apoya cierta línea política, social o de pensamiento es porque está siendo permeado por los tentáculos de Satanás, con las repercusiones místicas que eso conlleva. Y lo peor de todo, ahora han fundado sus propios partidos políticos, sometiendo al escrutinio a cargos de elección popular a sus propios líderes, ganando escaños en las cámaras nacionales y locales, lo que les garantiza un profuso crecimiento y fortalecimiento de su poder y una vigilancia cercana a decisiones estatales que puedan afectar los intereses de sus negocios. Eso es terrible. Y claro, las enormes mayorías que representan en la ciudadanía los seguidores de las diferentes iglesias se volvieron indispensables para el éxito electoral de los candidatos, usualmente los que representan al neoliberalismo, al fascismo y a la extrema derecha o a sus propios pastores, sacerdotes o líderes espirituales. ¡Qué peligro! La democracia no es eso. Entonces se entiende que los líderes de los emporios religiosos quieren meterse de narices en la política para materializar su sueño de un mundo globalmente creyente en el que las constituciones se reemplacen por escrituras sagradas y la libertad de acción y pensamiento se condicione con doctrinas. Y, por supuesto, pueden hacerlo, pero ya deben ser reconsideradas aquellas exenciones que los libran de presentar sus estados financieros, sus transacciones bursátiles, sus enormes y crecientes listas de propiedades y sus ingresos non santos. Los estados, que son por constitución laicos, deben reconsiderar esa posición tan cómoda y anacrónica que, además, desnuda una desigualdad contraria a sus propias promesas. Hasta los creyentes más humildes, que en el caso de América Latina son la gran mayoría,
pagan todo tipo de gravámenes, así como los ateos, los agnósticos, los antirreligiosos y todos aquellos pensadores libres que, con sus impuestos, terminan subsidiando a los caducos conglomerados religiosos en los que no creen con sus aportes obligatorios al erario público. Claro, es posible que levantar las exenciones tributarias lleve a las iglesias a la quiebra. Solo en Estados Unidos, la propiedad raíz libre de impuestos a nombre de las corporaciones religiosas suma $600 billones. Y en América Latina, en donde se inaugura una iglesia diaria en promedio, no hay siquiera cómo hacer el cálculo. También, como muchos saben, aunque procuran no admitirlo, la cantidad de iglesias ligadas al lavado de dineros ilícitos crece consistentemente y eso se descubriría con llana facilidad si las garras diligentes de las entidades de recaudo de impuestos se plantaran sobre sus estados financieros con la misma intensidad con la que vigilan al ciudadano común. Sin duda, la cantidad de dinero por concepto de recaudos a las iglesias representaría un alivio prominente en las economías de nuestros países y además gravarlas les daría un norte muy transparente a su existencia, a su trabajo pastoral y ministerial y al mensaje de humildad que pretenden promover. Pero es muy obvio que, al cabo de un corto tiempo, la enorme mayoría de líderes emigrarían a otras formas de generar los profusos ingresos que dejarían de recibir por sus iglesias, lo que demostraría un interés particularmente materialista en su labor y eso, en cierta forma, depuraría las iglesias que se gestan y funcionan solo por ambición, sin importarles que las promesas de vida eterna son hipotéticas y que los recursos que las familias aportan con fe y mucho esfuerzo no se les devuelven. Desde esta humilde tribuna no puedo influenciar a las naciones o a las Cortes Supremas para que revisen los estatus de exención de impuestos a las iglesias. Tampoco puedo cambiar las legislaciones establecidas décadas antes. El punto es que el pueblo unido sí puede y ya debe exigirle a sus mandatarios que verifiquen que la separación entre iglesia y Estado, que es protagonista garante en nuestras constituciones, se respete. ¿Quieren seguir gozando de las exenciones de impuestos? Dejen de meterse en política. ¿Quieren meterse en política? Paguen impuestos. Es así de claro. Piensa libre.